Regresamos aquí a Alternativa Natural, aprendiendo muchísimo de los doctores y anécdotas y todas estas cosas que hacemos tras bastidores. Vamos a los mensajes de texto, que yo sé que ustedes están esperando que le contestemos sus mensajes de texto para ver cómo podemos mejorar su salud. Tenemos uno que dice: buenas noches, soy varón de 50 años, llevo 9 meses en el ayuno sustentado, comencé el 7 de enero del 18 y para finales de febrero ya había dejado la Yanumet, que tomaba 2 veces al día por los últimos 10 años para la diabetes. Estoy muy bien, muy agradecido. Mis últimas 2 pruebas de Glicosilada. glicosiladas han dado 6.1, lo que es excelente. Tengo una catarata en el ojo derecho que está de operar. Pregunto, ¿me debo operar o con el ayuno sustentado dentro de más tiempo la catarata podría mejorar? Gracias por su orientación. Yo le voy a contestar la primera parte. Si debe operar, va a depender del grado de pérdida de visión. No todas las cataratas De progresan. la capacidad que esté produciendo. Hay cataratas que son laterales, periferales parciales y parciales, que no afectan la visión y se quedan así. Si crecen en un área que no quita la visión, ¿para qué se va a operar? Si es una catarata central y está en el mismo centro, punto, y en ese punto me pierdo el 80% de mi visión y mi visión nocturna peligra para yo guiar, pues debe operarse. O sea, esa contestación se basa en la limitación que tiene visual. Ahora, si se puede revertir, yo dejo aquí al doctor González Chacón, que tiene experiencia con eso. Hay gente que lo han logrado, fíjate, hay gente que han logrado revertir cataratas y el mismo glaucoma. Vitaminas. Y se han dado testimonio y está la evidencia ahí de que, por ejemplo, poniéndose la progesterona encima de los párpados todas las noches, lo han logrado. Otros, por ejemplo, con el aceite se ponen aceite de castor encima de los párpados. Aceite de castor encima de los párpados. Otros lo han hecho con aceite de coco. Yo no puedo decir que una cosa sea mejor que la otra, porque hay que ver, cada caso es diferente, ¿verdad? Pero hay personas que han logrado revertir las cataratas con distintas cosas. Claro, va a depender del grado, como dijo el doctor, del grado de avanzada que esté esa catarata, si está cubriendo el ojo completo, si tiene posibilidades de reducirse, si tiene posibilidades de que el cuerpo pueda entrar. Pero también hay gente que han resuelto el problema de las cataratas y del glaucoma haciendo vapores de café. Ponen el café a hervir, el café que se van a tomar o el café que van a usar para la enema, lo ponen a hervir y hacen así y cogen ese vapor por 5 minutos en los ojos, con los ojos abiertos a una distancia que no se vayan a quemar, porque ese vapor puede quemar si se acerca uno mucho. Tiene que ser el vapor a una distancia que no haga daño. Con el vapor de café, muchas personas han removido las cataratas, pero también me han dicho que, y esto yo pues creo que puede ser anecdótico o puede ser también, tradicional. Yo me acuerdo que en México los nativos, cuando tenían problemas de la vista, ponían a hervir el chile ese picante. Lo ponían a hervir y cogían el vapor también del chile picante. O sea que debe arder bastante ese chile picante ese. Hay mucho, sí es fuerte, eso es fuerte. Igual que el limón, que alguna gente lo usa también. Pero yo veía que la gente que hacían eso tenían una vista perfecta. O sea que veían a una distancia mucho mayor que la que yo, por ejemplo, podía distinguir algo. Y ellos desde una distancia veían cosas que yo no podía ver con mi vista normal de 20/20. Y yo veía que esa gente tenía una vista bien aguda. Y, por ejemplo, además de que tenían una percepción también muy, muy particular. O sea, el nativo, indios, que están en la sierra y que tienen unas capacidades y unas habilidades muy particulares, pero también se sentaban, por ejemplo, en el fuego para alejar la serpiente, por ejemplo, y agarraban todo
todo el vapor del fuego que ellos hacían. Y yo lo veía que echaban cosas al fuego, tiraban agua y cogían ese vapor y los veía sudando, ¿ves? Aún con frío. Uno los veía sudando frente al fuego. Pero toda esa gente tenían una visión envidiable, una vista que yo decía de águila, vista de águila, yo les decía, tienen, porque veían algo que se movía a una distancia que yo no la podía apreciar. Y ellos podían ver muchas cosas, veían arriba una fruta madura en un árbol y yo miraba y yo no la veía. Ellos Y ellos hacían así, mira, ya está. Y se subían y venían con la fruta. Doctor, en y la mano. este paciente es diabético, según dice, aunque Pero ya no está usando Sí, pero ya se el controló. medicamento. está controlado. Pero eso de controlado, what it means, ¿qué significa? Bueno, Dice, que yo pasa- tengo tal cosa controlada. Lo que si pasa está es en el que- ayuno, Ah, bueno, como- él está también. como en el dice ayuno. que está en el ayuno, Lo que pasa es está en que remisión. de nuevo hemos discutido que nosotros no nos gusta usar el término diabetes porque tengan la azúcar elevada. La azúcar elevada es el síntoma periferal de un cuadro más profundo metabólico, doctor, que es lo que crea la azúcar elevada, y eso pues muchas teorías, pero el problema de dietas altas en grasas animales, proteínas altas, que pueden afectar el metabolismo normal y crear el síndrome metabólico y crear un problema de azúcar No, elevada. la proteína se Pero acumula en las isletas del Seguro, Langerhans. el Langerhans. Entonces está la resistencia a insulina. Lo que estamos diciendo es que decir que se cura diabetes por tener el azúcar controlada o no es correcto, porque se controla el azúcar de muchas formas con medicamentos, y esos medicamentos, si no corrigen el problema metabólico y nutricional que causa el proceso, la enfermedad sigue progresando, como hemos visto. Las personas se quedan obesas, aparecen los problemas de neuralgia, neuropatía, problemas de degeneración cerebral. O sea, no es tratar el azúcar con un medicamento, como se menciona aquí, es buscar la causa metabólica de la diabetes. Y en eso, él está haciendo el ayuno y la respuesta ha sido apropiada, porque se ha controlado el azúcar usando el ayuno sustentado. Y esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces su mecanismo metabólico está normalizándose en todos sus aspectos simultáneamente. Esa persona no es un diabético, punto. Él era una persona que tenía unos desórdenes metabólicos que le subía el azúcar, en vez de decir la palabra diabético. Sí, le crea la autoinmunidad. Y déjame decirle que esa autoinmunidad yo la vi desaparecer en niños que se supone que tenían diabetes tipo 1, Y yo que es, en adulto. y tú en adulto. ¿Ves? El niño con diabetes tipo 1 que se supone que es Que no tengan irreversible. reserva de ninguna de insulina. Exacto, que no procesan. Que los islotes supuestamente están... producen. Y sin Insulina. embargo, después de 3 o 4 meses en el ayuno sustentado, yo vi esos niños que ya no necesitaban insulina. Me acuerdo que la endocrinóloga que estaba viendo un niño, que el papá lo estaba entrenando en deportes y era un deportista, era un atleta tremendo. Y entonces de momento empieza a desarrollar la diabetes y le dicen, esta es tipo 1, que no se había manifestado todavía, pero ese niño va a ser diabético para toda la vida y no puede entrar en esas competencias porque consume el azúcar en sangre en una de esas competencias y puede entrar en coma. Le dijo la endocrinóloga. Pero es la que le tienen coma de la insulina, no es la... Sí, pero por eso te La digo. dosis del medicamento. Y le metió El miedo. medicamento es lo que Y no, entonces, no es el ejercicio. A base de ese susto El que ejercicio le dieron, va a bajar el azúcar normalmente. Claro. Es de la manera Claro. correcta. Pero entonces ellos me lo traen a la oficina precisamente preocupados por la situación. Pero mira, me dicen que el niño no puede, me dice la endocrinóloga, que el niño no puede hacer este ejercicio extremo. Y entonces yo le dije, bueno, pero va a depender, ¿verdad? Vamos a hacer unas pruebas a ver si en realidad el niño es diabético o no. Lo pusimos en el tratamiento. Cuando el papá vio los resultados, que el niño ya no tenía que ponerse insulina, se lo lleva al endocrinólogo y le dice, mire, lleva ya 2 semanas sin insulina. Y ella le manda a hacer las pruebas, hizo las pruebas. Y dice, lo que pasa es que está en luna de miel. Así. Está en luna de miel. Y dice el papá, ¿Qué ¿qué? es eso? ¿Qué es eso? Y dice, pues porque muchos diabéticos entran en ese proceso
en donde por explicación. un tiempito no necesitan insulina, pero ya mismo la va a necesitar. Sí, eso, Y él se fue. Pues mire, pasaron años. la ignorancia. El niño entró en la NBA, llegó atleta, a baloncelista famoso en la NBA, entró en la NBA y el día que iba con la maleta para la NBA, que ya salían para Estados Unidos con los papás, vinieron a la oficina mía y pidieron que yo lo viera. Llegaba allá arriba al techo un muchacho grandísimo que se tuvo que bajar hasta para pasar por la puerta. Medía como 7 pies y pico de alto, creció. ¿Y sabe qué? Vino a darme las gracias. Él no se iba para la NBA, ya tenía el pase con toda la documentación, vino a enseñármela y a darme un abrazo porque gracias a que yo lo orienté desde niño, él no fue más diabético en el resto de su vida. Él salió adelante, resolvió su problema de diabetes y siguió en el atletismo a tal grado que lo aceptaron en la liga esta de la National Baseball, ¿cómo es? Sí, NBA, NBA. National Basketball Association. Era baloncelista, no beisbolista, era baloncelista. National Baseball, Basketball. Básquetbol, esa misma, básquetbol. Entonces, el muchacho se despidió y me dijo, doctor, nunca lo olvidaré a usted y cuido mi alimentación. Cuido mi alimentación. Y está ahí, a cada rato yo lo oigo mencionar porque es un fenómeno de eso, un muchacho de eso sumamente hábil en el baloncesto, que ha pasado por 2 o 3 equipos, que gana millones de dólares. Gana millones. O sea que, fíjate tú la diferencia en un cambio de alimentación a tiempo en un niño supuestamente diabético tipo 1 y lo que normalmente hubiera pasado si hubiera seguido poniéndose insulina, estuviera gordo, no hubiera crecido lo que creció, estuviera ya casi ciego, lo más seguro que estuviera ya con los riñones ya bastante afectados por la insulina. Todo ese tipo de cosas que se hubiera esperado de un joven que empezó a usar la insulina tan temprano, a estas alturas, que es un muchacho completamente sano, un gran deportista con un rendimiento excelente. Vamos al próximo mensaje de texto. Tengo... Déjame felicitar al paciente que nos escribió, porque está en el camino correcto. Ok, el anterior. Sí, y ya tiene ahí unos cuantos remedios para la glaucoma. Bien, tengo 75.9 años, aunque no padezco de nada. Aún así estoy en las papas con zanahoria hace varios años. El motivo de mi comunicación es que fui diagnosticado con cataratas en el ojo izquierdo. Hace unos meses comencé a utilizar la progesterona en el ojo y al día de hoy las cataratas están casi secas. O sea que se han aclarado la vista, la estoy recuperando. ¿Viste lo que...? Quiero por este medio felicitarlo calurosamente por tan excelente programación de Tiva Televisión y por los sabios consejos que tanto usted como el resto del grupo que le acompañan hacen muy inteligentemente. Estoy altamente agradecido de usted que me ha devuelto la vista de mis ojos. Un fuerte abrazo, Mario. Y nunca ha venido a la oficina. Ese nunca ha venido a la oficina. ¿Viste? Es lo que te estoy diciendo. Él lo hizo solito allá en su casa, escuchó los programas, lo puso en práctica y ahí están los resultados. Ahí se le fueron las cataratas. Y eso lo vemos constantemente en la oficina. Gente que vienen a dar testimonio. Allá en BioShack la gente van todos los días, cantidad de gente. Y ves los oías dando testimonios que realmente son sorprendentes. Yo mismo a veces me sorprendo porque me dicen, mire, yo era un caso de cáncer terminal. Me lo dicen así. Me dicen, yo era un caso de cáncer terminal y gracias a que pero ¿y cuándo yo lo atendí a usted? Y dice, no, nunca, por televisión. Nunca lo atendimos en la oficina. Su fe era tan grande como la del centurión, que viene donde Jesús y le dice, Señor, yo sé que tú estás bien ocupado, le dice el centurión. Yo sé que tú estás bien ocupado, que tú tienes
tu itinerario y demás, y le dice, La agenda llena, tenía la tiene agenda la llena. agenda llena. Pero yo sé que con tú nada más decir la palabra, porque como yo soy capitán, ¿ve? Yo soy capitán y yo mando mis soldados acá y allá y al otro lado, así también con que tú digas la palabra, mi hijo va a sanar. ¿Ve? Y entonces el Señor le dice, wow, ni en Jerusalén he visto yo tanta fe, ¿ve? Ni en ningún sitio. ¿Por qué? Porque el tipo no permitió ni que Jesús lo visitara en la casa, ni le exigió que fuera a su casa a sanar. Di la palabra que yo sé que con tú decirlo nada más, ya mi hijo va a sanar. Y cuando él llegó, ¿a qué hora fue que el muchacho se levantó de la cama? Y le dicen, a las 3. Esa misma hora fue que Jesús dijo, vete que tu fe va a sanar a tu hijo. Y ese es el tipo de gente que están ahí viéndonos en sus casas, que lo están haciendo, que no necesitan venir a la oficina, ni que nosotros vayamos a su casa, que solamente con oír ya desarrollan esa fe, empiezan a hacerlo y tienen los resultados. Ese es el tipo de gente. Ese es el tipo de gente que tiene la misma fe del centurión romano, la misma fe, y era un centurión romano. Sí. Y los romanos se caracterizaban porque eran gente de poca fe, eran idólatras y eran cuanta cosa había, pero este fue con toda la seguridad y con la fe. Tú y yo estamos en el mismo nivel, tú tienes tu gente, tú eres un capitán igual que yo, di la palabra que mi hijo va a sanar. ¿Eh? Y eso tiene un valor incalculable ante los ojos de Dios y se multiplican las bendiciones. No es lo mismo que el paciente que nosotros tenemos que estar encima de él y ven la otra semana y ven el otro mes y todavía siguen haciendo las cosas mal y a veces uno pierde hasta la paciencia con ellos en la oficina, que usted lo sabe, que uno dice, pero ¿hasta cuándo vas a hacer las cosas bien? Yo le decía, mira, vete y no vengas más hasta que estés haciendo las cosas bien. Eso yo lo he hecho. Sí, yo se lo decía así, mira, vete cuando estés haciendo todo perfectamente bien, Vuelve otra vez. entonces tú vuelves para que me digas que estás haciendo bien y yo comprobar que la estás haciendo bien. Es que se ha comprobado ¿Ves? que por lo menos una tercera parte de la curación viene del aspecto Es como los mental, pacientes, emocional. es los ¿no? pacientes que uno trabaja con ellos empiezan a mejorar hasta la próxima visita que va a su médico. Que el médico le siembra la duda, La cizaña. la cizaña de que esto le puede hacer daño y vuelven otra vez. No, pero mira, no puede, le dicen, no puedes estar sin comer carne mucho tiempo porque te vas a deshidratar. Yo he tenido eso, pues empiezan los medicamentos, empiezan el médico con colesterol y empiezan a deteriorar de nuevo. Le digo, bueno, tú sabes la razón por cuál pasó. El proceso es que tú volviste a usar los medicamentos previos y tienes tu razón, pues. Hombre de poca fe. No, claro, la mente es débil y entonces... Sí. A mí no una saben- doctora en televisión, en un programa de Sandra Saiter en el Canal 6 una vez, una doctora famosa, hija de un médico famoso, me dice, es que sin proteína de carne no se puede vivir. Y yo le digo, más o menos, doctora, ¿como cuánto tiempo puede, ya así bien ingenuo, como cuánto tiempo una persona puede vivir sin comer carne? ¿Eh? Sin que se desintegre, como usted dice. Dice, pues bueno, depende. Algunos pueden durar 2 años, otros 5 años, pero ya de ahí no pasan, que se desintegran. ¿Y sabe qué? Yo no la quiero hacer quedar mal, doctora, pero yo en aquel tiempo yo le dije, yo llevo 22 años sin comer carne de ningún tipo, ni leche, ni huevo, ni nada de eso. Y ella se puso la mano en la cabeza y me dice, ay, yo no sé cómo usted está vivo. Imagínate, ya esa doctora se murió, ya se murió. Y yo estoy todavía, gracias a Dios, estoy aquí dando candela. Es que tenemos que entender que nuestra mente es finita, o sea, el ser humano, muchos seres humanos entienden que su mente es infinita y que lo saben todo. Hay tanto que aprender, como decía el filósofo aquel, mientras más aprendo, más cuenta me doy de que no sé nada porque hay una infinidad de conocimiento que nosotros no lo tenemos porque nuestra mente pues, no es infinita. Vamos al próximo mensaje de texto. ¿Qué remedio hay para tratar la hidrocele? La hidrocele.
será el hidrocele. El hidrocele, pero Bueno, está bien. yo lo único que recuerdo de hidroceles son cuando se hinchan los testículos en los varones o en niños. Y se Vamos a forman hablar de dos tipos. fibras. Sí, pero hay de dos tipos de hidroceles. Está el hidrocele congénito, el que el niño nace con él, que lo que quiere decir que el tubito por donde bajó el testículo, ahí hay un canal, que los testículos del varón maduran cerca de los riñones y empiezan a descender durante el desarrollo embrional, se meten por ese tubito que es el canal inguinal y bajan y se acomodan en el proceso. En muchos niños se queda abierto el canalito, entonces el líquido peritoneal se llena e infla esos testículos. Eso se va a ir espontáneamente, se va a sanar. Cuando el niño se aparece mucho en prematuro, el niño va creciendo, se va cerrando. No hay que hacerle nada. A veces a los niños se le queda atrapado el líquido en el testículo y no tiene comunicación y eso se debe ir absorbiendo. Y si no se absorbe, uno coge la aspira y lo vacía y lo observa. Pero la persona que nos escribe, miren, no nos está dando la información de qué edad Está tiene. hablando de un varón también. ¿Qué edad Todavía tiene? me falta un diferencial, doctor. Ajá. El varón, si es un hombre adulto, los hidroceles casi siempre están asociados a venas varicosas y a problemas de acumulación de venas varicosas donde se hincha el proceso. Mala circulación. También ocurren en acumulaciones de grasas intraabdominales, Kyle. Hay muchas causas que van a crear drenaje inapropiado. No dice si está sobrepeso, no dice si Todo qué eso, tiempo, qué edad tiene. Esos en adultos le hacen cirugía para tratar de corregir el problema, porque yo he visto hidroceles que son de grandes de la cabeza de un adulto. Sí, O sea, tan grande que la persona sí, no puede colgando. caminar. Una cosa Colgando, grandísima ahí. Entonces, pues tiene que vaciarle, hacer una cirugía para que no se produzca ese líquido que se produce localmente, a diferencia del niño que viene de arriba del abdomen. Son dos cosas diferentes. Hay que ver ese tipo. Hidroceles también ocurría en bilarcia. Bilarcia era una causa también que ocurría en hidroceles asociados con la bilarcia y con otros parásitos regionales que pueden ocurrir. Dice que la palabra hidrocele se parece a hidrocefalia. Hidrocefalia es agua acumulada en la cabeza, aquí es el líquido acumulado en el testículo. Pero, como dice el doctor, son situaciones que no tenemos la información completa de lo que la persona escribe. No dice si está sobrepeso, no dice si la edad que tiene, Seguro. no dice qué tipo de hidrocele es. Toda esa información la necesitamos para poderle dar, pero sí hay tratamientos naturales para el hidrocele. Hay que saber qué causa primero. Vamos al próximo mensaje de texto. Buen día. Favor de indicar daños cerebrales a un joven que desde los 18 años fuma marihuana sembrada orgánicamente. Como si el Sembrada hecho de que esté sembrado orgánicamente no cambia nada. ¿Por qué? Porque puede ser semilla cultivada orgánicamente, pero modificada genéticamente. O sea que de eso nadie puede dar cuenta, porque casi toda la semilla que se está cultivando en Puerto Rico y en algunos lugares de los Estados Unidos es de Monsanto, de semillas Alterada genéticamente. Sí, modificada genéticamente para producir una moña grande en una mata pequeña, que no crece demasiado. Antes, por ejemplo, en los campos, las matas de marihuana crecían muchísimo, que desde el avión la detectaban y acababan con las plantaciones, porque se veían, a una milla se veía la distancia. Pero ahora las matas crecen pequeñas, pero con la moña esa, que es donde está precisamente la sustancia psicoactiva de la planta bien fuerte, pues son semillas modificadas. De manera que el cultivarlas orgánicamente no hace ninguna diferencia. Lo que hace diferencia es el daño que va haciendo la marihuana, que va empequeñeciendo la masa encefálica. A medida que pasa el tiempo y uso, se va empequeñeciendo la masa encefálica con todos los agravantes que eso tiene. Memoria corta, memoria a corto plazo, dificultad para identificar Yo he visto pacientes números y matemáticas. Y todo que ese toda tipo su de vida cosas. han fumado marihuana y uno de los procesos es que no se recuerdan de la vida pasada. Ellos, es un Alzheimer creado naturalmente y ellos no pueden recordar. Tú les preguntas algo del pasado y no pueden recordar. Si hay unos daños significativos. A la inversa del Alzheimer. Lo que recuerdan es el pasado, ¿no? Exacto. Pero el proceso es que solamente el tiempo ahora, con el uso legal,
vamos a parecer a estudiar más estos fenómenos y van a aparecer, igual que pasó con el cigarrillo y con el alcohol, las causas del uso de esta condición en una forma crónica. Pero definitivamente ya lo que quiere saber sí que hay daño neurológico y deterioro del cerebro, que él debe saberlo. Mientras más temprano empieza, más severo es el daño. Se sabe, se prohíbe, no se recomienda que ningún niño de menos de 18 años use algo que tenga TSH. El TSH, el CBD se permite para uso medicinal, pero el TSH se prohíbe, no se recomienda a los padres. Se enteraron que en Canadá ahora es mercado libre de marihuana, ya se puede comprarle en cualquier, vas a Walgreens y lo consigues en Walgreens, vas a Macy's y lo consigues en Macy's, te puedes comprar la ropa y te puedes comprar el pitillo de una vez. Pero de todos modos, ya hace una pregunta, yo entiendo que en Puerto Rico no se puede sembrar marihuana legalmente, sea que sea orgánica. No, la gente la siembra, la gente la tiene en los patios de las casas. No, yo lo sé, pero eso no, es ilegal, ¿no? Sí, tiene que tener un permiso especial para tiene hacer. que tener un permiso pero, por una enfermedad. Oye, si cuando era delito, cuando era un delito, la sembraban, imagínate tú ahora que la han liberado, ¿ves? Y que aunque no está totalmente liberada para que todo el mundo la siembre, la gente la siembra en los patios de las casas y la cultivan allí supuestamente orgánicamente y se la fuman y se hacen el daño porque ya prácticamente no meten a nadie preso por tener un poquito de marihuana para su uso. O sea, solamente aquellos que trafican con ella son los que... La ley todavía existe. De tal manera que si lo cogen deben tener cuidado los jóvenes. Todavía. Que la ley existe y lo pueden ir preso por mucho tiempo. Así que no minimicen el uso de marihuana ilegal y comprarla. No se mejor se certifican y vayan a hacerlo. En un legal centro. o ilegal, porque en Canadá la liberaron también. Ahora Recientemente. Ahí está totalmente libre. Ahí es, Sí. Ese es uso recreacional. Recreacional. Igual que el cigarrillo, igual que la bebida. Pues, es un experimento. aquí porque somos más conservadores, todavía está limitada, pero la gente no se limitan. El que quiere usarla la usa y la siembra y hacen todo lo que quieran con ella, pero no saben el daño que se están haciendo con eso. O sea, ahora mismo empezaron 5,000 y ya creo que va por 20 y pico de mil adictos a la marihuana que se han creado en los centros estos de marihuana que están vendiéndole marihuana a todo el que tiene un certificado que se lo dan a quien sea, a cualquiera. Usted va, mira, que me duele la rodilla, pues le dan ahí una receta para que compre marihuana. No, que me duele la espalda. Pues aunque no sea verdad que le duele la espalda, nadie le puede probar que sí, que le duele o que no le duele. Y entonces le dan el documento a los médicos que se dedican a eso, que se están dedicando a eso nada más, a recetar marihuana. Tienen la fila de gente en la oficina para atenderse, para conseguir el certificado, para fumar marihuana y comprarla supuestamente medicinal, que no es nada de medicinal, porque, oye, yo fui a todos los programas de televisión y de radio que me invitaron cuando se estaba promoviendo esto para decirle a la gente, miren, lo que vamos a crear son adictos, vamos a tener una población adicta, vamos a tener gente guiando automóvil por las carreteras bajo los efectos de la marihuana. Vamos a tener gente manejando equipos, manejando pacientes, bregando con todo este tipo de cosas delicadas bajo los efectos de la marihuana. Y no se va a poder procesar a nadie por eso, ni se le va a poder pedir responsabilidad pública por ese asunto. Y sin embargo, fíjese usted que con todo y con todos esos agravantes, se liberó prácticamente y se le da licencia a todo el mundo para que la compre. De manera que en cierto modo está restringida, pero en cierto modo está liberada. Hay gente pilotando aviones bajo el efecto de las drogas, así que pilotando aviones se ha descubierto, Y quizás médicos retirado la licencia. Y quizás médicos dando terapia también. Y médicos dando terapia a los efectos de la marihuana. Vamos a una pausa y regresamos muy brevemente.